Bueno, hoy tenemos el privilegio inusitado de dialogar con un expresidente, un verdadero estadista y un actual y muy posiblemente futuro referente político por muchos años, el doctor Eduardo Duhalde. Muchas gracias, doctor, por No, recibirnos. gracias a ustedes por venir a visitarme. Hoy queremos hablar, generalmente se lo ha consultado, sobre el pasado y sobre la coyuntura política. Hoy sospechamos que no vamos a poder escaparnos mucho de esos dos espacios, pero queremos hacer énfasis en el futuro, porque usted ha mostrado en distintos momentos una ansiedad por el futuro, incluso de muy joven, de intendente, y ahora esa ansiedad se canaliza a través de una serie de propuestas concretas. Una de ellas es el estudio o la práctica de la prospectiva. ¿Nos podría comentar un poco Sí, cómo no. cómo... Bueno, la perspectiva era un método. Cuando vino la dictadura militar, casualmente caí en una casa, estuve escondido un tiempo largo y había libros de estudio de futuro. Los ingleses así le llaman, estudio de futuro. Y bueno, y acá le llamamos prospectiva. El nombre no me gusta mucho porque realmente es más fácil decir estudio de futuro, como le llaman los ingleses, que hablar de prospectiva. En realidad hoy es una ciencia. En principio era sinónimo de futurología. Y hoy se ha despegado porque se le da carácter de ciencia porque es un estudio sistemático. ¿De qué? Y de cualquier ciencia, cualquier ciencia. Viene a ser una especie de ciencia auxiliar a todas, a la económica, a la social, a la medicina, a todo lo que uno pueda imaginarse, el estudio del futuro. Es un ejemplo. Hay países que nosotros que tenemos una gran riqueza en materia de energía fósil, petróleo, gas. Y la pregunta es, ¿se seguirá utilizando? ¿Por cuántos años? ¿Por cuántas décadas? Porque ustedes saben que por el calentamiento global hoy se está avanzando fuertemente en la eólica, la solar, por ejemplo, y la atómica, son energías que, bueno, que pueden sustituir a lo que nosotros tenemos y al final ese valor tan enorme, esa riqueza inmensa que tenemos, si no la explotamos rápido, muy posiblemente no sirve. Pero eso requiere un estudio. La riqueza nuestra, por ejemplo, la ganadera, una riqueza muy importante. Tenemos que tener los ojos abiertos. En China están haciendo experimentos avanzados para hacer carne sintética. O sea, crear una comida artificial, lo que quedaría prácticamente con un valor muy reducido, lo que nosotros tenemos. O sea, ¿a qué nos vamos a dedicar en el futuro? El hombre tiene que pensar en el futuro. El pasado sirve para los historiadores, yo siempre he dicho eso. Nosotros tenemos que estar mirando el futuro. Ejemplo, pregunta. ¿Vamos a seguir con esta constitución? ¿Vamos a seguir con una ridícula constitución que nos hace votar cada 2 años? Absurdo. Entonces, estar pensando vamos a seguir hablando de la independencia del Poder Judicial y ser los políticos los que proponemos a los jueces de la Corte. Es una ridiculez. Hay en el mundo ejemplos de países que tienen una independencia absoluta el Poder Judicial, pero claro que los hay. Hay que ir a Italia, ver lo que han hecho, cómo se eligen. Entonces, todas esas cosas, alguien tiene que estar pensando. Yo no digo que el gobierno que está luchando en el día a día, todos los gobiernos están pensando en el día a día, porque es natural, sobre todo en épocas críticas como esta, el gobierno está todo el día y los presidentes salen arrugas, se envejecen. Bueno, pero tiene que haber otro sector del gobierno, aparte, tranquilo. Que no es la oposición, No, porque no, están en el mismo juego de espejo que el gobierno. claro. Pero tiene que haber un sector que esté trabajando, voy a parar esto, esté trabajando definitivamente en pensar qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer con la educación? ¿Qué vamos a hacer con la salud? ¿Qué hacemos en el futuro con el tema que el presidente ha propuesto como uno de los temas serios,
que es el fenómeno de la drogodependencia. Pero todavía no se ha hecho nada. ¿Creen que ya ha llegado la parte más difícil? ¿Creen que ya no se puede tocar fondo? Se equivocan. Y no se hace nada. Viene un proceso de mexicanización, de maras. Lo que está pasando en algunas zonas de Santa Fe, algunas zonas del conurbano, todavía tenemos tiempo. Estamos mejor que otros países, que Brasil, por ejemplo, donde ya hay más fortaleza en la constitución. Por todo eso tenemos que estar pensando qué hacemos y allegándole al Poder Ejecutivo ideas, propuestas. Por ejemplo, vos me preguntaste sobre el estudio del futuro. No hay comisiones del futuro en la legislación argentina, y lo hay en Uruguay, lo hay en Colombia, lo hay en Chile. Es decir, comisiones de futuro. Hay que pensar el futuro, porque nunca en la historia de la humanidad el cambio es tan vertiginoso. El cambio es de una velocidad increíble, a punto tal que por primera vez en la historia del ser humano cada generación tiene un nombre distinto, cada generación. Mi generación pensaba prácticamente muy parecida a la de mi abuelo. Los cambios eran mucho más lentos, pero ahora ya no. Ahora nos sorprende que un pequeño, un chiquito de 2 o 3 años, tengamos que pedirle ayuda para prender el televisión cuando tiene dos ¿cómo se llama? Controles. Dos controles. Pues es así. Ellos son habilísimos para manejar las cosas de su era, de la era tecnológica, para decir un solo nombre, pero muy inhábiles para manejar valores y sentimientos. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se resolverán los temas solos? ¿Podemos hacer algo nosotros para desglosar el camino a las nuevas generaciones para ir resolviendo el tema que le hemos creado? Porque nuestra generación le creó el problema de una tecnología que se ha vuelto inmanejable, indomable, para los que la hemos creado, los adultos, ¿no? Todas esas cosas requieren de pensamiento. Por eso me parece muy bien que en estos días el Congreso lo haya escuchado a Marañao, el ministro de Ciencia y Tecnología. Un país que no tiene fondos para esos temas es un país que queda muy atrasado. El Congreso definitivamente lo ha escuchado, le ha dado el presupuesto que necesita, y eso es muy importante. Acá no se le dan importancia a esas cosas. Pareciera que no las tiene, pero sí que las tiene. Doctor, usted dejó una serie de temas ahí planteados, pero quería hacer una pregunta previa. ¿Cuál es la mejor plataforma para plantear esta necesidad de mirar y trabajar el futuro? Porque recorriendo un poco la historia reciente de Latinoamérica, los ex presidentes, jefes de Estado, tienen por un lado una posición pública interesante para, como está haciendo usted, propagar esta prédica, pero a la vez pueden estar sujetos a las mezquindades políticas del momento. ¿Me explico? Como quizás una buena idea, porque viene de una persona o de un referente que no es el que está asociado con el gobierno de turno, puede ser desacreditada. ¿Cuál es la mejor plataforma para que esto sea un motivo de unión y de convergencia de los argentinos? Bueno, en realidad el tema que yo vengo luchando y la verdad que lo seguiré haciendo, es hacer entender a los dirigentes políticos de todos los partidos, inclusive del justicialismo, hacerle creer que ya los sistemas que se han creado para gobernarnos, los representantes de la sociedad, que son los parlamentarios, por ejemplo, cada día tienen menos credibilidad en la gente. ¿En dónde? En todo el mundo. En todo el mundo. Es asombroso ver lo que está pasando en Estados Unidos. Por primera vez, ni el Congreso, la gente en un porcentaje que supera el 60% está crítica. Eso nunca ha pasado. En España, 93% de la gente está en contra de los políticos y de los sistemas. Y bueno, y hablando de esto con Felipe González, que es un europeísta de los mejores, sí, de verdad dice, pero en Italia 92, y en tal lado, en Grecia tanto, y en todas partes hay un reclamo que esto ya no funciona, y no funciona realmente. No funciona. Lo que pasa es que no se dan cuenta que no funciona.
No funciona el parlamentarismo, sí funciona en Inglaterra, donde lo crearon. Y el presidencialismo sí funciona en Estados Unidos, donde lo crearon, porque lo crearon para 2 partidos. Bipartidismo. Cuando cae en la cultura latina y otras culturas, sobre todo la latina, somos un poco más, bueno, no somos tan rígidos, ya eso no sirve, ya vino la superministra italiana que encargada de modificar la constitución italiana, y Clarín le hace casi una página de reportaje y empieza diciendo: en 70 años de parlamentarismo en Italia tuvimos 63 gobiernos. 1 año y 2 meses cada gobierno. Hay que hay que buscarle mucha explicación para decirle que no funcionó el sistema. No funcionó. El presidencialismo, ¿en qué lugar de Iberoamérica ha funcionado? En ninguno. No ha funcionado. Ha funcionado mal. Por eso somos el continente de más desigualdad, el nuestro. El subcontinente, el más desigual. Y no ha funcionado. ¿Y por qué no ha funcionado? Y no ha funcionado porque siempre fue una organización binaria, oficialismo y oposición. Y eso para mí es una rémora, eso es muy viejo, esto está obsoleto. Hoy estaba mostrándole a un amigo cuando soy elegido gobernador, enfrento en la sesión inaugural al Parlamento, frente a ellos le digo que desde hoy quedan abolidos 2 términos, oficialismo y oposición. Hoy hay que cambiar el viejo paradigma de Perón y de Balbín que decía: el que gana gobierna, el que pierde ayuda o acompaña. No. El que gana gobierna, el que pierde también gobierna. Cuando estoy diciendo esto estoy inventando Alemania. Alemania del año 59 hace eso. Del 59. Claro, lo que tienen es tienen un proyecto de país. En que todos lo han planteado. Este es el proyecto del país. Abajo de eso hay un consejo de la coalición, donde están los cerebros italianos, alemanes, que no trabajan en el Estado, no están en el día a día, pero están corrigiendo. Y bueno, y Merkel, que es la canciller alemana, que ganó con el 40 y pico por ciento, pero tiene una coalición, cogobierno digo yo, del 80 y pico por ciento. Entonces se puede gobernar. Tienen las posibilidades, todos juntos. Pero digamos que el pueblo alemán alcanzó esa madurez, Sí, claro. aunque no por primera vez, producto por lo menos en parte de un enorme cimbronazo, claro. una crisis. Sí. ¿Tenemos que autoinfligirnos la crisis para llegar a ese grado de madurez? La crisis ya está. Ya está y venimos en crisis recurrentes. La crisis no tenemos que esperarla. La crisis está. En un país que tiene el 30 y pico por ciento de gente pobre, tenemos una crisis muy seria, una crisis humanística muy seria. Pero yo insisto, esto que yo digo no es una teoría que se me ocurrió inventar a mí, sino una práctica que me dio bien resultado. Yo me acuerdo que me pregunta cuando termino de dar la charla, cuando hablo en el Congreso, después me dice: ¿cómo es esto de que no quedan abolidos los términos de oficialismo de oposición? Sí, yo creo que ustedes tienen que gobernar. ¿Y cómo? Bueno, todos los organismos de control, por ejemplo el Tribunal de Cuentas, que controla todos los municipios de la provincia. Por ejemplo, el fiscal de Estado, que es el cargo más importante de la justicia y todas las fiscalías. Por ejemplo, el tesorero, que es el que hace los cheques de la provincia. Y 2 ministerios a elegir de 4. ¿Y por qué? ¿Esto lo dijo usted en la No, lo dije, no. Lo que arreglé. Lo implementó. Lo implementé. Y vinieron los intendentes de mi partido y me dice: Eduardo, ¿cómo nos van a controlar los radicales? Y yo digo: muchachos, ¿ustedes vienen a robar? No se preocupe, que nos controla. Es muy difícil que el control de una persona del mismo partido. Siempre hay vinculaciones que terminan en cosas que no tienen que pasar. Y yo goberné 21 años en función ejecutiva, entre el municipio, la provincia, la vicepresidencia de la República, la gobernación de la provincia y la presidencia de Mercosur, con 21 años. Jamás tuve que estar frente a un juez
por una denuncia, jamás. Cuando estuve es porque denuncié yo. Pero eso no es casual, eso no es casual. Es que cuando uno está controlado como corresponde, que ya es viejo, lo que yo hice en el 91 es viejo, ya el control es por la nube, por la web, ya eso hay que hacerlo, lleva tiempo, pero el mejor control es el control popular, todos pueden controlar, los colegios profesionales, los periodistas, porque tiene que estar todo en la web. Todo lo que se pague, todo lo que se compromete tiene que estar puesto en la web con grandes sanciones o astraintes a aquellos que no cumplan en poner eso en la red. La transparencia se va a dar de esa forma. Pero bueno, yo estoy convencido de ello y además quiero contarles sintéticamente. Esto que yo dije que fue la primera experiencia y la segunda fue cuando fui presidente. Yo no asumía de ninguna manera la presidencia si no arreglaba con el doctor Alfonsín. 31 de diciembre. Yo tenía que asumir eventualmente a las 10 de la mañana del 1 de enero. ¿No? 31 de diciembre, 9 de la noche, me llama el doctor Alfonsín y me dice así, doctor, Eduardo, me dice, no le podés seguir sacando el culo a la jeringa. ¿Por qué? Porque una semana antes le dije que teníamos un solo candidato, Rodríguez Sá, Adolfo, un gran gobernador en mi criterio, y no, pero no pasa por radicalismo, Iván. Si no pasa, el único que tenemos es eso. Asume usted, le digo a Alfonsín, no, tiene que ser vos, no, yo no, de ninguna manera. Bueno, cuando lo eligen a Adolfo, que lo vota en contra del radicalismo y gana con 3 votos de Bussi, a la semana renuncia, y ahí me dice, no le puede sacar el culo a la jeringa, y ahí le digo, no, de ninguna manera. Me dice, vos piénselo, va a ser responsable de una matanza en la Argentina. Y yo un poco me enojé. No, discúlpeme, vamos a ser responsables, me dice. En una hora lo vuelvo a llamar, hablé con su familia. Me quedé pensando. En mi casa estaban haciendo la comida del 31 de diciembre. No sabía qué hacer. Me volvió a llamar y dije, sí, voy a aceptar, le digo, pero con dos condiciones. Primero, un cogobierno como en la provincia. ¿Y qué entiende por cogobierno? Usted me tiene que dar mayoría en ambas cámaras, que no la tengo, pero de las leyes que presentemos juntos. Eso es cogobernar, no tomar decisiones y usted aprueba, no. Y en segundo lugar, no voy a asumir hasta no tener por lo menos 3 ministros suyos. Igual son las 9:30, y sí, son las 9:30. Yo no asumo. 10:30 me llaman, ya tengo 2. Bueno, está bien, voy a asumir. Así fue. Cogobierno, de entrada. Entonces, a uno le da la seguridad que el Parlamento tiene los votos para poder salir de una situación difícil. Si no, no se puede. No entienden los gobernadores que la complejidad del mundo moderno es tan grande. No había crimen organizado, que hoy es un desastre en todos los países sudamericanos y en Europa también, ¿no? No existían las redes sociales. No existía eso, no existían tantas cosas. Entonces ya hoy no se puede gobernar desde la parcialidad, desde el partidismo. No se puede gobernar, hay que gobernar juntos. Y a mí me dio buen resultado, les quiero contar. En la provincia, por ejemplo, yo no estaba de acuerdo con los programas de ajustes estructurales que Menem tuvo, no sé si estaba de acuerdo o no, que aceptar, que es la privatización de las empresas nacionales. Entonces, un día el ministro de Economía de Menem dice que tenemos que públicamente, que tenemos que privatizar el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Lo fui a ver a Menem y le digo, mire, presidente, primero que no le falta el respeto a ningún ministro de la provincia, no tiene por qué decir públicamente qué tenemos que hacer. Y en segundo lugar, yo no quiero que se privatice ninguna empresa nacional radicada en la provincia. Usted tiene 14 empresas nacionales radicadas en la provincia. Los puertos, el ferrocarril, el casino, donde se hacen los barcos ahí en astilleros, y algunos más. Y esos tenemos que provincializarlo. No quiero que se... dice, pero no se puede. Bueno, le digo, tengo 70 diputados nacionales y 2 senadores. No sale ninguna ley. Eso en el momento que asumí, a la semana. 3 meses después, al abrir las sesiones ordinarias en marzo
del año 91, le comuniqué a la Asamblea Legislativa que ya habíamos recuperado todas las empresas para la provincia. Eso me dio la fuerza de estar juntos. La provincia tuvo la fortaleza porque estábamos todos juntos peleando por un objetivo. Si estás dividido, tenés hasta 28 diputados, le pasa lo que les pasa a los presidentes que no tienen fuerza legislativa. Ahora, doctor, volviendo al presente, ¿cuál es la recepción que usted tiene en la dirigencia política cuando habla de perspectiva? Porque un gobernante podemos pensar que está todo el día ocupado con la administración de la coyuntura o alguien que tiene responsabilidades ejecutivas, pero podría o sería deseable que estuviera al tanto, consciente de la problemática y que fuera una preocupación. Hoy, ¿hay conciencia en la dirigencia política sobre los estudios de la importancia de esto? No la hay por una razón elemental. En la currícula secundaria y universitaria prácticamente no existe. Por eso no existe acá. Estamos atrasados en eso. Bueno, en algún momento tenemos que empezar. En Uruguay hay comisiones de futuro. Y hay municipios que tienen ya perspectivas hasta 2030 hechas, preparadas. Es decir, acá estamos atrasados, como en tantas cosas. Bueno, habrá que ponerse al día. Y cada día, ya digo, es tan vertiginoso el cambio, que ¿cómo nos vamos a ayudar a las nuevas generaciones, que son las que van a tener que afrontar los problemas que nosotros les dejamos? Tenemos que ayudarlas y empezar a estudiar. Quizás, como no es una ciencia exacta, por más que el desarrollo sistémico se estudia una cantidad de elementos para llegar a una conclusión de futuro, el ejercicio es imprescindible. Lo digo y la gente lo entiende cuando yo hablo de la necesidad de modificar la Constitución. Yo digo en todo, pero no es poco importante votar cada 4 años en vez de cada 2, no es poco importante. Un gobierno asume, tiene que estar pensando en la elección de medio término. Y que si le va mal en medio término, entonces empieza todo esto, la mentira y todo lo que vemos todos los años permanentemente para asegurarse eso. Y en segundo lugar hay otro tema como la independencia de la justicia, que hay que cambiar la ley. Y no tiene que ser los políticos los que elijan a los jueces. Sistemas hay varios y funcionan bien en Europa. Por ejemplo, la legislación italiana ha posibilitado que si se han hecho realmente, se ha luchado contra la mafia y hay jueces que han perdido la vida en eso, ¿no? Como el caso de Giovanni, ¿cómo se llama? El cura, el juez que mataron, Giovanni Falcone. Bueno, son gente que ha luchado y hoy Italia tiene una justicia que es totalmente independiente. ¿Qué es lo que necesitamos? Una vergüenza lo que pasa en la Argentina. Pero doctor, sospechamos que la responsabilidad no es exclusivamente de los dirigentes, porque en definitiva, como se dice, los dirigentes son el producto de la sociedad que tenemos. ¿Somos una sociedad escapista? ¿No pensamos en el futuro porque inconsciente o conscientemente pensamos que todo va a ser peor y preferimos barrer sobre la... No, en realidad el centro de mi pensamiento político tiene que ver con el derrumbe que se produce de la cultura de la sociedad occidental, no nuestra, occidental, a partir de la nueva era o edad en la que hemos ingresado, que es la tecnológica. Se puede llamar tecnológica, informática, cibernética, tecnotrónica, un montón de nombres, 15 nombres. Ninguno de los nombres con que se quiere bautizar la nueva era atómica, era espacial, ninguno de los nombres hace una sola referencia al ser humano, ni a lo trascendente. Todo es ciencia, todo es tecnología. Entonces eso ha producido, sobre todo la televisión y después todo lo que viene después, ha producido un cambio en la socialización de las generaciones, en la transferencia de cultura. Antes la cultura la transmitían las mujeres, mamá, la abuela en mi caso también, la catequista y la segunda mamá del colegio. ¿Cómo podría ser la cultura transmitida por mujeres? Preñada de valores. No había bullying. Claro, y de cuidado también. Claro. Cuando aparece la televisión en el mundo, empiezan a transmitirle a los chicos, no digo que disvalores, porque eso la historia lo contará, le empiezan a transmitir un consumismo,
vincular la felicidad con el consumo permanentemente. Para ser feliz tiene que tomar esta bebida. Y la competencia, ¿no? Claro. Y entonces empieza a cambiar la cultura. Empieza a cambiar y finalmente esto han escrito tantos autores y en eso hay ya una prácticamente aquiescencia de todos. Acá hay un cambio cultural de una magnitud extraordinaria, que nunca había pasado. Y otros autores ya más viejos, del año 30, como Hess, ya planteaban que el momento más difícil de la vida del hombre es cuando termina una era histórica y empieza otra. Pero entre medio de estas dos eras han quedado encerradas una o dos generaciones que no son ni una cosa ni otra, que son la gente de la edad de ustedes. Es la época de más confusión, decía él. De más confusión, tironeado por lo que te enseñaron en casa y tironeado por lo otro, quedan ahí, ¿no? La etapa, decía Hess, de mayor confusión. Y las nuevas generaciones ya no, porque ellas ya tienen son los milenios, le llama, y generación Z, un montón de nombres. Y es notorio que estos chicos vienen cambiados. Una generación que ya en el 87, en el 90, no, 87, ya le llamaban los Bidens, los Homo Bidens. Y que en realidad se nota ya el cambio, ¿eh? ¿O creen ustedes que este avance de los chicos que no comen carne, ahora de los veganos, todo eso no es casual? El mundo va a ir a una transformación y la transformación siempre la traen las nuevas generaciones. No podemos esperar que nosotros los viejos transformemos, hicimos lo que pudimos hacer. Ellos son los que van a transformar. Estoy seguro que ellos serán los que domen ese potro tecnológico de que habla Sartori. Hemos creado el potro tecnológico, pero no lo podemos domar. Son las nuevas generaciones las que puedan domarlo para ponerlo al servicio integral del hombre, no solo en su faz material, sino también espiritual. Hay que confiar en las nuevas generaciones, por más que esté en un momento dificilísimo, este momento de cambio, ¿no es cierto? Y que son víctimas, porque los jóvenes son víctimas de lo que hemos hecho los adultos. Ellos no son responsables, nosotros somos responsables de lo que ha pasado. Hemos perdido la capacidad de proteger a la cría, que está en el mundo animal. Es algo natural, es algo esencial del animal, es proteger a la cría. Nosotros hemos perdido, o gran parte de nosotros ha perdido esa capacidad. Doctor, en la generación del 83, ¿no? Esto de los hijos de la democracia, como se lo llama, Sí. ya están llegando a una edad de madurez para dar un paso al frente. En el plano político, ¿se empieza a ver esta generación que tiene deseos de liderar, o todavía son la cola del cometa que está siguiendo la vieja escuela? Y es imposible que no empiecen a aparecer, es imposible, es un tema generacional. Ahora la pregunta es, ¿cómo aparecen? ¿Cómo emergen? Y esto es difícil, por lo que antes dije, ¿no? Hay que tener en cuenta que son generaciones que son las que entran en mayor confusión, como generación. Yo los invito a leer, después les voy a regalar un libro. Lo que decía exactamente Hess de estas generaciones que están haciendo, que son mis hijos, son gente de su edad, poco más, poco menos. Realmente, nosotros los preparamos o tratamos de transmitirle lo nuestro, pero cuando tenían 6, 7 años, ya empezó la televisión. Me acuerdo un episodio que sirve para pintar bien este fenómeno. Tradición en mi casa, de todas las semanas, hacer arroz con leche. Un día arroz con leche como postre. Mi abuela, mi tía, todo, arroz con leche. Los chicos no querían, porque los chicos, viste, no son como antes, que hacer esta comida y la comés. No querían. Pero un día apareció una propaganda en televisión. Arroz con leche Mifflin. Y el chiquitito apenas, Mifflin, decía la madre, Mifflin lo señalaba. Entonces la madre compró unos pozos de arroz Mifflin. Le encantó. Entonces a partir de ese día, mi mujer hacía toda la semana arroz con leche, la ponía en ese mismo envase, y los chicos encantaban. Esa idea de darle la felicidad con el consumo
que no será nada más que en eso. Es tremendo para los que pueden tener todo y consumir todo, porque se dan cuenta muy rápidamente que los han engañado. Esos chicos que cuando viene Reyes le regalan el regalo a la tía, al papá, a la mamá, a la abuela, los 5 o 6 regalos ahí, ni lo saben. Y los otros porque no tienen. Todo se genera una idea que primero los chicos que pueden consumir todo se dan cuenta, aunque no lo piensen, que lo han engañado, que la felicidad no reside en tener ni consumir objetos. Y los que no tienen porque no lo tienen, entonces se juntan con otros chicos de las mismas circunstancias y ya empiezan a pensar que sus padres no son capaces de hacerlo feliz. Todo este tema está pasando ahora, pero yo soy muy optimista respecto de las nuevas generaciones, más allá que tengamos problemas. Y para terminar de responderte a vos, ustedes están en la edad de participar. No es fácil participar, no es fácil. Hoy hay, sobre todo con el tema de las redes sociales, hay cosas que yo no entiendo. Yo no puedo hablar de eso porque no lo entiendo, pero yo veo mucha participación juvenil en redes sociales y eso es un tema que ya no me animo ni siquiera a hablar. Pero hay muchos, y crear nuevos partidos ya no, los partidos históricos están muy caídos. Es difícil la participación. Yo me doy cuenta que es muy difícil y que la situación es muy confusa. ¿Saben qué, doctor? Si bien es cierto y hasta cierta medida difundida la idea de que votar cada 2 años termina siendo un obstáculo para el flujo democrático más que un vehículo para él, también hay movidas que indican que habría que rever la democracia delegativa por una participativa que tendría que ver con, y lo mencionó usted con el tema de la transparencia, que dicen no votar todo el tiempo, pero sí tener influencia todo el tiempo. Son dos tensiones que en busca de la misma versión mejorada de la democracia parecen requerir cosas distintas. ¿Usted considera que asistir a las urnas cada 2 años bloquea un buen gobierno? No, lo hace de ocuparse del gobierno electo, estar pensando apenas asume ya en la elección de medio término. Entonces, en vez de dedicarse a gobernar, se dedican a pensar cómo ganamos la próxima elección. Y eso es malo. Ya no casualmente Uruguay, que es el país más parejito desde el punto de vista dirigencial de la región, cada 5 años eligen todo. Entonces el que gana ya tiene mayoría. Ahora, hay un fenómeno que es que, como mencionaba recién Gabriel, las votaciones permanentes o con tanta frecuencia terminan alejando quizás a veces a la gente de la política porque entienden que realmente en esas elecciones no se decide nada. Y te hago acá un concepto de Mangabeira que propone, más allá de la periodicidad con la que se vota, que se vote por temas específicos. Claro. Él propone, bueno, podría haber consultas populares por temas estratégicos que hacen a la vida del país, en los que los ciudadanos sí sientan que están decidiendo, más allá de elegir un representante, que sí puede ser cada 2, cada 4, cada 6, pero digamos, hay un fenómeno de participación electoral que por ahí podría ser un elemento para atraer a la gente en lugar de alejarla. Absolutamente, pero para eso se puede hacer. Hay que recurrir ya está a disposición la tecnología. Hoy con tu dedo en tu computadora personal, con tu impresión digital, puedes estar votando cuantas veces quieras. Esa democracia que lleva a que se esté a experiencias de democracia directa. Ya no sin ya los representantes. Ya es un tema mucho más difícil. Pero hay ya experiencias, en el país, Liechtenstein, por ejemplo, que bueno, no hay legisladores, ahí estás votando siempre. No sé bien cómo es la estructura institucional. Pero bueno, se va a eso, se va a que vos puedas ser consultado permanentemente en el municipio para poner un boliche o no ponerlo. Eso ya en pocos años más, porque como antes dijimos, es tan vertiginoso el cambio, que uno dice esto pasa en 10 años, no, pasa en 2. Pasa en 2, vos ves a los jóvenes cómo se manejan con el teléfono, esto es una computadora ya. Esto es una computadora y los chicos con esto hacen todo y compran y esto y lo otro. Es impresionante cómo está cambiando. Y acá también con el dedicto, cuando
cuando sea necesario, y va a pasar rápidamente, vas a estar votando de tu casa. No va a haber gasto, no va a haber nada. Claro, viene una cosa nueva. El tema es ese, viene una cosa nueva. ¿Cómo nos ponemos a estudiar y analizar cómo va a ser lo nuevo? Y bueno, Esa era nuestra próxima pregunta. Claro, por eso, ¿cómo va a venir lo nuevo? Y bueno, ¿cómo se estudia? Usted me habla de la perspectiva. Bueno, una de las formas de estudiarla es acercándose a los países que más han progresado. Por ejemplo, tenemos países nórdicos que tienen un grave problema con la energía fósil. Hoy tienen 100% de energía eólica y casi toda es eólica, pero también solar. Ya no requieren, no necesitan para nada. Y esos países, por ejemplo, ¿cómo lo hicieron? Son más chicos, sí, pero ¿cómo lo hicieron? Pues son más chicos, pero tienen una cantidad importante de habitantes. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, hay que ver cómo lo hicieron, cómo están haciendo en otros países. Es decir, siempre hay ejemplos de los países que están en la avanzada. Siempre hay ejemplos. Ahí tenemos que empezar a estudiar. Yo, en este caso, cuando se trata de lo institucional, siempre creo que Italia ha sido y sigue siendo una fragua de las instituciones. En esto que se va a votar el 4 de diciembre, que no es poco importante, un plebiscito ahí el 4 de diciembre, que elimina el Senado en Italia, así un parlamentarismo sin Senado, mejor dicho, va a haber un Senado honorario con representantes de las regiones para alguna ley en particular, pero también por algo raro que es una doble vuelta legislativa, lo hacen bipartidista. Italia se pasa al bipartidismo. ¿Va a dar resultados? Y no se sabe si va a dar resultados, pero que si se aprueba esto, el cambio es extraordinario, no tenga ninguna duda. ¿Pero qué motiva esa revisión? Por ejemplo, del Senado. Que lo eliminan. ¿Pero qué motiva la eliminación? Que no, ¿Una cosa presupuestaria? No, que las leyes no salen nunca en Italia. Años, bueno, y empieza a ir y vuelta. Lo que pasa a veces en otros países también. Sí. Entonces han decidido, y el presidente, el canciller, ha planteado que él renuncia si no sale esa plebiscito. Es ese. Italia, después de 70 años, va a un bipartidismo. Es algo muy importante, porque hay que ver cómo funciona después. Pero lo cierto es que la gente, en momentos difíciles como vive Italia y España, son propensos a dejar algo de sus libertades o derechos en pos de tener más gobernabilidad. Porque realmente ahí había también, como acá, hay más partidos que cualquiera hace un partido. Pero eso en realidad, en vez de ayudar, ha deformado los sistemas. Pero así todo sigo notando que en pueblos como el italiano hay una capacidad de reconocer las crisis y de tomar alguna medida, claro. Cierta intención o abertura a la experimentación, por así decirlo. Sí, que claro. tiene un mal nombre experimentación porque parece como si fuera superficial o irresponsable. No, razón. Pero es el método científico propiamente dicho. Sí, no, y los italianos, bueno, no, decir que los italianos son los padres de los que han iniciado todo nuestro derecho, y siguen. Ahí está Sartori, que fue el que propuso darle un bonus a los que tengan más del 40% para tener mayoría. Es decir, están buscando salirse de un sistema fracasado. Y yo estoy atento, es un laboratorio italiano, un laboratorio experimental extraordinario. Usted nos hablaba antes de sus experiencias de cogobierno y bueno, es un elemento más que muestra que a lo largo de toda su vida política usted se caracterizó por la búsqueda de aliados en pos de una visión. Si fue posible desde la gestión de gobierno, que implica poder, que implica luz, que implica dinero, que implica muchos intereses, ¿por qué no es posible ahora cuando, digamos, simplemente cuando se plantea nada más una visión de futuro? ¿Por qué no encuentra esos aliados que sí pudo encontrar? Sí que lo encontramos. Mira, te voy a dar un librito. Ahora, para no interrumpir la charla, te lo voy a dar. Lo que dicen que no son, posibles las políticas de Estado, mejor que se dediquen a otra cosa, no sirven, le hacen daño al país. Son absolutamente posibles las políticas de Estado. ¿Cómo van a ser posibles?
Yo acá te voy a dar un libro en que llegamos a la consideración de política de Estado con quién. El movimiento productivo, la agrupación Pensar, que es la de Macri, la socialista de Capital, la ALEN de Unión Cívica Radical, la IGEN de Margarita Stolbizer. Llegamos a 5 políticas de Estado hace 4 años, en este mismo lugar, 4 o 5 años. Lo que pasa es que es tan débil la fortaleza de los partidos políticos que sucedieron unos acontecimientos dramáticos. El indoamericano, justo un día antes que íbamos a presentarla en sociedad. Iban a ir todos. Y bueno, esas muertes, y no sabía qué había pasado. Se hizo lo mismo, pero ya sin el brillo y sin la contundencia que había que hacerlo. Es absolutamente posible que en un país se pongan de acuerdo las fuerzas políticas nacionales. Claro, los extremos violentos nunca se van a poner de acuerdo, pero los partidos que son el peronismo, el radicalismo, el socialismo, una democracia, pero con menos, se pueden poner de acuerdo. Y también el nuevo partido, se pueden poner de acuerdo. ¿Cómo vamos a poner de acuerdo? ¿Qué diferencias hay en los grandes partidos? Cada día hay menos. Cada día hay menos, porque claro, cuando el radicalismo incorpora a la clase media y a la vida política, había mucho rechazo de los sectores oligárquicos. Pero después eso fue cambiando y aparece el justicialismo y el radicalismo y el justicialismo piensan parecido. Piensan muy parecido. Que no se puedan poner de acuerdo es la incapacidad de los dirigentes para lograr consensos. Y reitero, el dirigente que no sea capaz de trabajar para lograr escenarios de consenso, que se dedique a otra cosa, no sirve. Doctor, nuestro programa Democracia 3.0 tiene como subtítulo Una construcción para el tercer siglo argentino. Y es precisamente esto, inspirado en la sospecha que usted nos acaba de confirmar, de que las instituciones funcionan mejor allí donde fueron creadas, claro, porque los creadores indefectiblemente tienen en cuenta su entorno, claro, geográfico, claro, cultural, de valores, etc. Y consideramos también, inspirados en Mangabeira, que nunca nos hemos animado a una creación original propia y que de alguna manera la vida nos va a llevar a encarar esa tarea tarde o temprano. La conversación con usted ha sido extremadamente valiosa en ese sentido, cargada de muchas cosas que nos llevamos. Usted sabe que la primera pregunta con la que solemos abrir estas entrevistas es ¿para qué trabaja todos los días usted? Y no la hicimos en este caso porque sabíamos que durante la conversación iba a quedar clarísimo, iba a ser una extensión de esa gran pregunta. Le agradecemos no solo el tiempo que nos dio hoy, sino su pasión por Argentina, su compromiso con el futuro y que no es ni nada más y nada menos que el futuro de nuestros propios hijos que hoy lo entrevistamos. Y los nietos. Y los nietos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.